¿Ya ha pensado usted qué clase de personas son aquellas que no heredarán el reino de Dios? Muy bien, entonces la escritura nos ha de definir verdaderamente cuáles son las clases de personas que no heredarán el reino de Dios. Con todo, sin embargo, una sola cosa es la que separa el hombre de Dios. ¿Sabe cuál es esta cosa que separa el hombre de Dios y que impide que este hombre herede el reino de Dios verdaderamente? Hoy vamos a saber entonces en la escritura qué nos dice la Biblia acerca de lo que es que verdaderamente impide el ser humano, impide al hombre, impide a la persona humana de entrar y de ser heredero del reino de Dios. Jesucristo mismo lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, hay una característica fundamental de aquellos que heredan el reino de Dios. Ellos tienen que ser nacidos de nuevo. Y los nacidos de nuevo, según la escritura, son aquellas personas que a partir del momento que nacieron de nuevo empiezan a tener una nueva vida. La Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, aquí existe un principio característico en aquellos que heredarán el reino de Dios. Los que heredarán el reino de Dios son personas nacidas de nuevo, son personas que tienen el carácter de Dios, son personas que tienen la nueva naturaleza dentro de sí mismo. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer, por lo tanto, la palabra de Dios en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y notemos lo que dice ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces note ahí que nos dice que nosotros, a partir del momento que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo en el reino de Dios, nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina. Entonces tenemos una nueva mente, un nuevo concepto, una nueva ideología de pensamiento, una nueva filosofía de vida. ¿Por qué? Porque estamos ahora con esta naturaleza divina. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que habita en nosotros ahora como creyentes es la naturaleza divina. Entonces, en Él nosotros recibimos una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza es la naturaleza divina. Entonces, al pensar en cuanto a aquellas personas que no heredarán el reino de Dios, de hecho, entonces, que son aquellas personas que no son participantes de esta naturaleza divina. Pero ¿cuáles son las características que tienen las personas que no tienen la naturaleza divina? Es distinto pensar, por ejemplo, una persona que tiene la naturaleza divina de una persona que no tiene esta nueva naturaleza divina y es participante, por lo tanto, de esa nueva naturaleza. Pero entonces, aquí hay que hacer la diferencia entonces entre aquellos que son participantes de la naturaleza divina y aquellos que no son participantes de la naturaleza divina. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Y aquí vamos entonces a conocer qué clases o qué tipo de personas son aquellas que no heredarán el reino de Dios. Y podemos ver eso en primera mano, en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y nos dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, en primera mano, estas son las características de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Todas las características, por tanto, de estas personas que no heredarán el reino de Dios son características de personas que no tienen en sí la naturaleza divina, porque los que no tienen a la naturaleza divina son inclinados entonces a la práctica de la inmoralidad, del pecado, de la corrupción, de todo aquello que está en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, incluidos en estas clases de personas están estos de aquí, los fornicarios. Dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es un fornicario? Un fornicario es una persona, sea hombre, sea mujer, que está practicando relaciones sexuales con una persona que no es su pareja, que no es su esposo o su esposa, que no están casados legalmente, que no están comprometidos ante Dios o ante las autoridades legalmente. Estas personas, se denomina a estas personas fornicario. Fornicario es aquel que también practica supuestamente el sexo libre, es decir, aquella persona que puede estar con una persona hoy, con otra persona mañana, con otro el otro mes, y así sucesivamente están cometiendo fornicación. Por tanto, esa clase de personas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, tanto aquellos que conviven continuamente con una sola persona, pero no están legalmente casados ante las leyes y ante Dios, y principalmente ante las leyes, estas personas entonces están cometiendo fornicación. Fornicario o fornicaria también es aquella persona que disfruta, entre comillas, del sexo libre, es decir, aquella clase de persona que vive independientemente, pasando de persona a persona, estando con uno, estando con otro. Essa classe de persona também é fornicário quando pratica relações sexuais sem estar legalmente casado. Además, dice de los fornicários, também habla de los idólatras, pero também habla aqui de los adúlteros, es decir, los adúlteros também não heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los adúlteros? Adulterio es cometer un acto sexual fuera de su relacionamiento matrimonial. Entonces, un adúltero o una adúltera es un hombre o una mujer que, estando legalmente casados, esta persona fuera de esta relación matrimonial está teniendo relaciones con otra persona o comete algún tipo de acto sexual con otra persona que no es su esposo o su esposa, que no es su pareja legal, que no están comprometidos en matrimonio legalmente. Al hacer esto, estas personas están cometiendo adulterio. Entonces, adulterio siempre acontece con personas casadas. Puede ser una persona casada que cometa adulterio con una persona soltera, o puede ser entre dos personas que también están casadas. Es decir, un adúltero o una adúltera puede ser una persona que cometa relación sexual, que practique relación sexual con una persona que no es su cónyuge, que no están legalmente casados con esta persona. Puede que esta persona, la otra, sea soltera o sea casada igual. Es decir, aquel que es soltero, al comprometerse o al meterse con una persona casada, el soltero comete fornicación, pero el casado comete adulterio. Entonces, los adúlteros tampoco heredarán el reino de Dios. Aquellas personas que tienen un trastorno, por decírselo así, un trastorno sexual, o aquellos que se envuelven, se involucran en prácticas inmorales dentro del sexo, es decir, personas sexualmente inmorales, que practican toda clase de inmoralidad sexual. Afeminados es aquella persona que también tiene intenciones, que siendo hombre tiene intenciones femeninas, es decir, tiene formas, tiene aquel gusto por ser mujer al invés de ser hombre. Entonces aquí la Biblia habla de aquellos que son afeminados, es decir, de aquellos que tienen apetitos carnales siendo masculinos, tener un involucramiento con actos que parezcan serle femeninos, es decir, personas afeminadas son personas que tienen aquel gusto por parecer ser mujer. Hoy podríamos decir transexuales, hoy podríamos decir
otra clase de personas con estos gustos por ser mujer siendo hombres. Entonces, esta clase son los afeminados, los travestis y todas esas clases de personas. Además de estos que son afeminados, también hay aquellos que se echan con varones. Y aquí hay algunas versiones en la Biblia que es tajantemente dice los homosexuales, o los que practican sexo con personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer, pero que aunque estas personas no estén involucradas en la fornicación, en la idolatría, en los adulterios, sin embargo, son personas que practican esa clase de inmoralidad teniendo relaciones con personas del mismo sexo. La homosexualidad, homosexualismo, es aquel acto de un hombre tener relación sexual con otro hombre o una mujer tener relación sexual con otra mujer. Y toda esta clase de prácticas son consideradas inmorales. Y toda esta clase de gente, dice la Biblia, no heredará el reino de Dios. Entonces, entre estas clases de personas están los afeminados, están los homosexuales, aquellos que practican inmoralidad sexual y aquellos que practican el sexo con personas del mismo sexo. Además de esto existen los ladrones, dice versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ladrón se sabe perfectamente que es aquella persona que se da a la práctica de robar, de quitar lo ajeno, sin que él sea la persona que haya se esforzado por adquirir aquello. Entonces es aquellos que adquieren las cosas fácilmente, pero por medio del robo, es decir, van allá y quitan a la fuerza o quitan sutilmente algo de la persona sin que estén trabajando para adquirir aquello. Estos son los ladrones, y los que practican el robo, los ladrones, no heredarán el reino de Dios. Pero también, además de los ladrones, porque existen los que roban efectivamente, es decir, que van allá y quitan lo ajeno, roban el esfuerzo de otras personas, quitan aquello que no les pertenece, pero también hay aquellos que son ávaros, que quieren más de lo que pueden adquirir, que quieren adquirir cosas que no les pertenecen, pero que no son ladrones, pero que son personas que tienen un deseo excesivo de obtener cosas que realmente no necesitan o no es fundamental para sus vidas. Son personas ávaras, es decir, que quieren adquirir más de lo que poseen y a veces entran en problemas serios a causa de esto. Esta clase de personas siendo avaro, aquellos que quieren poseer también lo que no necesitan y quieren tener más de lo que pueden tener, estas personas son dichas como ávaras. Y los ávaros son personas que no entrarán en el reino de Dios. Entonces también los ávaros no entrarán en el reino de Dios. Además de los ávaros, también hay otra clase de personas que viviendo en la práctica de esto no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, aquellas personas que maldicen a otros, que echan maldición sobre otras personas, que viven en la práctica de una idea terrorista, de una idea de ideología de posesión, de querer ser la atracción de todo, pero que en ese sentido son personas que maldicen a los otros para poder adquirir las cosas que quieren. Personas maldicientes no heredarán el reino de Dios. Entonces, entre estos están los maldicientes, que también puede ser aquella gente que vive gritando, insultando, blasfemando, hablando cosas inmorales, cosas indecentes, inapropiadas, chistes de doble sentido y estas cosas. Toda esa clase de personas con un lenguaje impropio, estas personas no heredarán el reino de Dios. Obviamente que hay otros pasajes que muestran clases más definidas en ese asunto, pero nosotros estamos viendo aquí que estas clases de personas no heredarán el reino de Dios. También los estafadores, los engañadores, estas clases de gente no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un estafador?
Entonces, ¿qué es un estafador? Un estafador es aquella persona que usa de sutileza, que usa de engaño, de embuste para engañar a otros, sea para cobrar más o para ganar de lo que está haciendo indebidamente, incorrectamente, sin mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Persona que defrauda, que no ofrece aquello que se espera de algo, esa clase de personas son estafadores. También la Biblia dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Entonces hemos visto esas clases de personas que no heredarán el reino de Dios. Ya les dije, obviamente que aquel que está en Cristo, siendo una nueva criatura, no vive en la práctica de estas cosas. Podemos ser susceptibles a caer en algunas de estas prácticas, pero no en lo habitual de estas prácticas, porque el que practica el pecado, dice, es del diablo. Entonces, el que vive en la práctica del pecado, obviamente que esta persona no es hijo de Dios, no es nacido de nuevo, no hereda el reino de Dios y está fuera, obviamente, del reino de Dios. El Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 24, dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Y por qué? Dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, todo aquel que no cree a Jesús, todo aquel que no acepta a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, esta persona muere en sus pecados. Y al morir en sus pecados, obviamente que estas personas no heredarán el reino de Dios. Para que sea un heredero del reino de Dios, tiene que primero convertir su corazón a Cristo, aceptar a Jesucristo y dejar de vivir en estas prácticas, porque de nada sirve decir que aceptó al Señor, pero seguir viviendo en la práctica del pecado. Y entonces dice aquí, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es todo aquel que vive en su pecado y muere en su pecado, entonces esta persona no hereda el reino de Dios. Y nos dice aquí, en Romanos 8:13 también dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, todo aquel que vive conforme a sus deseos, a sus apetitos, a sus gustos, a sus placeres, a su propia voluntad, toda persona que vive en la práctica de estas cosas, muere en sus pecados. Y al morir en sus pecados, estas personas no tienen evidentemente la vida eterna, no tienen la salvación. Pero Jesús sigue invitando a aquellos que aún no creen, a aquellos que aún no tienen esta fe en su corazón, a acercarse a Él, a creerle a Él, a recibir a Él como Salvador, para que puedan ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que su corazón sea cambiado y pasen a ser una nueva criatura, ser una nueva persona que obtenga por medio de esta fe en Jesucristo la naturaleza divina. Entonces dejará de ser un pecador empedernido, hundido en sus pecados, que practica inmoralidad, que practica idolatría, que practica estafa, para ser una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y esto erais, tiempo pasado, erais algunos. Por lo tanto, allí en Corinto hubo muchas personas que eran ladrones, que eran ávaros, que eran borrachos, que eran estafadores, que eran maldicientes, que eran fornicarios, que eran adúlteros, idólatras, que eran afeminados, que practicaban la homosexualidad. Y estas personas entonces no heredarían al reino de Dios. Pero muchos de ellos, dice, que practicaban estas cosas, dejaron de hacerlas, se convirtieron al Señor y ahora son herederos del reino de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que ha abandonado la práctica de estos pecados y a causa de eso ha adquirido el derecho de ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, viviendo para Dios, sirviendo al Señor de todo su corazón. Entonces, todo aquel que quiere heredar el reino de Dios no puede vivir en la práctica de estas cosas. Y ninguno que se diga hijo de Dios debe vivir también en la práctica de estas cosas. Debe abandonar todas estas cosas, porque si tiene la naturaleza de Dios, entonces no puede vivir en la práctica de estas cosas, es decir, no puede vivir en el pecado. Note lo que dice la Biblia.
Note lo que dice ahí en primera de Juan 3:9. Dice así, los que han nacido en la familia de Dios, es decir, los que han nacido de Dios, no se voluntad, toda persona que vive en la práctica de estas cosas muere en sus pecados. Y al morir en sus pecados, estas personas no tienen evidentemente la vida eterna, no tienen la salvación. Pero Jesús sigue invitando a aquellos que aún no creen, a aquellos que aún no tienen esta fe en su corazón, a acercarse a Él, a creerle a Él, a recibir a Él como Salvador, para que puedan ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que su corazón sea cambiado y pasen a ser una nueva criatura, ser una nueva persona que obtenga por medio de esta fe en Jesucristo la naturaleza divina. Entonces dejará de ser un pecador empedernido, hundido en sus pecados, que practica inmoralidad, que practica idolatría, que practica estafa, para ser una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y esto erais, tiempo pasado, erais algunos. Por lo tanto, allí en Corinto hubo muchas personas que eran ladrones, que eran ávaros, que eran borrachos, que eran estafadores, que eran maldicientes, que eran fornicarios, que eran adúlteros, idólatras, que eran afeminados, que practicaban la homosexualidad. Y estas personas entonces no heredarían al reino de Dios. Pero muchos de ellos, dice, que practicaban estas cosas, dejaron de hacerlas, se convirtieron al Señor y ahora son herederos del reino de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que ha abandonado la práctica de estos pecados y a causa de eso ha adquirido el derecho de ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, viviendo para Dios, sirviendo al Señor de todo su corazón. Entonces, todo aquel que quiere heredar el reino de Dios no puede vivir en la práctica de estas cosas. Y ninguno que se diga hijo de Dios debe vivir también en la práctica de estas cosas. Debe abandonar todas estas cosas, porque si tiene la naturaleza de Dios, entonces no puede vivir en la práctica de estas cosas, es decir, no puede vivir en el pecado. Note lo que dice la Biblia. Note lo que dice ahí en primera de Juan 3:9. Dice así, los que han nacido en la familia de Dios, es decir, los que han nacido de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. Entonces, aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han nacido dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que han nacido de Dios, aquellos que han nacido de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla, la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Entonces dice, aquel que es nacido de Dios no practica, es decir, no vive en la práctica habitual del pecado, porque la simiente, es decir, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede vivir en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces todo aquel que es hijo de Dios, nacido de Dios, él no vive en el hábito del pecado. Si alguien dice ser hijo de Dios, pero vive en la práctica habitual del pecado, entonces esta persona aún tiene que ser regenerada, aún tiene que nacer de nuevo, aún tiene que entregar su corazón a Jesucristo, aún tiene que arrepentirse de sus pecados, porque todo aquel que vive en la práctica de estas cosas, dice la Biblia, no heredará el reino de Dios. Entonces, habitualmente se cree que obviamente aquellos que no son nacidos de Dios viven en la práctica de estas cosas, y todas las personas que viven en la práctica del pecado no heredarán el reino de Dios. Simplemente es lo que dice la Biblia. Si cada una de estas prácticas alejan las personas de Dios, entonces ninguna de estas personas que viven la práctica de estas cosas es hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ha vencido al mundo. El que es hijo de Dios ha vencido al mundo y ya no vive en la práctica de estas cosas. Pero nótese usted entonces, si cada persona en el mundo que dice ser hijo de Dios, pero vive en la práctica de estas cosas contenidas aquí en la palabra de Dios, ella no puede heredar el reino de Dios. Entonces pensemos en esto. Si alguien dice ser hijo de Dios, pero aún abre su corazón para la práctica de estas cosas, de la fornicación,
un creyente no puede vivir en fornicación, no puede vivir en la práctica de la fornicación. Si está conviviendo con una persona, la cual ya hace tiempo que está conviviendo con esta persona, pero aún no está legalmente casado con esta persona es un fornicario. Y si es un fornicario o una fornicaria, entonces esta persona lamentablemente no heredará el reino de Dios, aunque diga ser cristiano. Aquellos que son idólatras, que practican la idolatría y dicen ser cristianos, tampoco heredarán el reino de Dios, porque el título no salva, sino la vida transformada, la vida cambiada de una persona que realmente ha entendido la gracia de Dios y ha aceptado al Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ningún cristiano que es cristiano de veras practica la idolatría, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por tanto, ningún que es hijo de Dios verdaderamente vive en la práctica de la idolatría, porque adora a Dios de todo su corazón, adora a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede ser fornicario, un hijo de Dios no puede ser idólatra, un hijo de Dios no puede vivir en la práctica del adulterio, tiene que alejarse de estas cosas, alejar su mente, alejar su corazón de la práctica del adulterio. Y además un hijo de Dios no puede vivir en la práctica del homosexualismo. Practicar estas cosas es evidencia clara de que esta persona no es un hijo de Dios. Hoy en día hay un liberalismo religioso que está acatando y aceptando la práctica del homosexualismo dentro de algunas iglesias. En algunos lugares ya existen iglesias llamadas iglesias de homosexuales, de hombres y mujeres que practican la homosexualidad y dicen ser hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia es tajante al decir que aquel que practica esa clase de cosas no heredará el reino de Dios. Note lo que dice la Biblia. Note entonces que las personas que viven en la práctica de estas cosas, diciéndose ser cristianos, están absolutamente fuera del propósito del reino de Dios, fuera del propósito de Dios. Note lo que dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 24. Note lo que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, aquel hombre, aquella mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, deshonraron sus propios cuerpos, es decir, no honraron su creación, no honraron aquello que Dios había puesto, hombre, hombre, mujer, mujer, y que el relacionamiento ideal de Dios es aquel relacionamiento dentro de un propósito legal de un hombre con una mujer legalmente casados dentro de una práctica legal en el matrimonio. Nos dice aquí: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, nuevamente personas que practican la idolatría antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, note, dice que tanta es la reprobación de la mente de estas personas que cauterizan su propia mente, que al hacer esto, estas personas endurecen de tal modo su corazón que Dios les deja a sus propios destinos, que Dios les deja a sus propios propósitos, que Dios les deja a sus propios ideales, porque aparentemente de tal manera se han hundido en el pecado que estas personas ya no tienen más cura. Estas personas perdieron toda sensibilidad y se alejaron verdaderamente de los propósitos de Dios, de modo que su mente y su corazón está entenebrecido, que su mente y su corazón están embotados de tal manera que su conciencia ya aparentemente no cambia. Por eso nos dice aquí en Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y note qué clase de pasiones vergonzosas es esta a las cuales Dios les entregó. Y por eso su perspectiva, su ideología en estos tiempos es justamente esa: la práctica de la inmoralidad, del desvío sexual, de aquello que Dios había creado con un plan, con un ideal, con un propósito. Estas personas desvían los ideales dignos, los ideales honestos, los ideales correctos
y hasta viven en la práctica de eso y su mente está tan embotada en estas ideologías, en estas ideas, que a aquello que es correcto ellos dicen que es incorrecto y a aquello que es correcto ellos dicen que es incorrecto, es decir, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí es una perversión, una práctica de inmoralidad, de tal manera que el hombre, el ser humano, se ha hundido en estas prácticas, de tal manera que, como dice, ya perdieron toda sensibilidad y aquí están practicando, como dice la Biblia, hechos vergonzosos en su lascivia, es decir, en su deseo excesivo por las prácticas sexuales indebidas. A eso se llama lascivia, cuando la persona es habituada al sexo, cuando la persona ya está hundida en estas cosas, entonces estas personas viven en la práctica de la lascivia, los deseos desordenados de la mente y del corazón. Dice, tanto las mujeres como los hombres se apartaron de la verdad para ir en pos de sus propias ideas, en pos de su propia ideología. Y dice aquí, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, y aquí nuevamente repite, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, personas que están completa y absolutamente desviadas de aquello que Dios había designado desde un principio para sus vidas. Entonces, toda esta clase de personas que viven la práctica de todas estas inmoralidades, cuáles sean ellas de práctica social, sean ellas de práctica sexual, sean ellas de otro índole de práctica, que desviaron su mente y su corazón, estas personas que viven en la práctica de estas cosas y no se arrepienten antes que la muerte les coja, estas personas al morir en estas prácticas, en estos actos, aunque digan ser cristianos, sin embargo estas personas, dice la Biblia, o esa clase de personas no heredarán el reino de Dios. Repito, salvo que en su debido tiempo lleguen a un arrepentimiento sincero. Entonces todo aquel que viene al Señor y se arrepiente de corazón, la Biblia dice, todos sus pecados le son perdonados, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar y limpiar de todo pecado cuando haya arrepentimiento sincero. Y Dios perdona aún que sea en el último momento de la vida. Y el ejemplo clásico que nosotros tenemos de eso es aquel hombre que allá en la cruz dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, prometiendo la entrada al reino celestial a aquel hombre que quizás sea un hombre que había practicado muchas de estas cosas, quizás era un ladrón, un estafador, un injurioso, un pervertido, no se sabe lo que llevó a aquel hombre a la condena de estar ahí. Sin embargo, Jesús prometió a aquel hombre que él heredaría el reino de Dios. ¿Por qué?
porque aún en el último minuto hubo un sentido de arrepentimiento. Y cuando hay un sentido de arrepentimiento, entonces Dios perdona sus pecados. Note lo que dice la Biblia, con esto finalizo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. Entonces, si la persona vive en la práctica de estas cosas, pero se arrepiente a tiempo, entonces esta persona aún puede ser un heredero del reino de Dios. Y dice así, versículos 8 y 9, primera de Juan 8 y 9 también. Capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, el arrepentimiento para aquel que vive en la práctica de estas cosas, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede perdonar, limpiar y quitar tu pecado y hacerte una nueva criatura. Pero si nosotros como creyentes fallamos, cometemos error, nosotros debemos venir al Señor y confesar ante el Señor nuestros pecados y suplicar su gracia y suplicar su misericordia. Y la Biblia dice que el Señor también perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces siempre en Dios hay una segunda oportunidad. Aquellos que con sinceridad de corazón realmente se arrepienten pueden alcanzar por medio de la fe en Él el perdón de sus pecados y aún ser un heredero del reino de Dios si viven en la práctica de la justicia y de la verdad delante del Señor y no en la práctica de estas cosas. Por tanto, todo aquel que vive en la inmoralidad y en la práctica de las cosas que hemos visto anteriormente, ninguna de estas personas heredarán el reino de Dios. Sea el pariente más cercano que tú tengas, pero si esta persona vive en la práctica de estas cosas, esta persona, lamentablemente, siendo aún tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, estas personas no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente es lo que dice la palabra de Dios, pero en Dios siempre hay una nueva oportunidad, así que hay tiempo para arrepentimiento y devolver su corazón al Señor, y Él perdona si hay un arrepentimiento sincero. Así que si nosotros cometemos también pecado, podemos venir ante el Señor y suplicar de su gracia y de su misericordia y su perdón sobre nuestras vidas. Y como hijos de Dios, Él también perdona nuestros pecados. Sin embargo, no debemos vivir en la habitualidad del pecado, porque si no, no destacamos como hijos de Dios. Entonces pensemos en esto y vivamos conforme la voluntad de Dios. Recuerda que estas prácticas indecentes, inmorales, son injustas y Dios condenará a todo aquel que vive en la práctica de estas cosas. Pero si hay arrepentimiento, vuelvo a decir, el Señor perdona y el Señor limpia y el Señor prepara para su reino celestial. Así que volvamos nuestro corazón a Dios, y si tú aún no tienes a Cristo, ábrele tu corazón e invita a Jesucristo a ser parte de tu vida, y Él con su sangre preciosa limpiará y perdonará todos tus pecados, porque para Dios siempre Él es amor y Él quiere perdonar, pero es necesario un sincero arrepentimiento. Así que hoy ábrele tu corazón, invita a Jesucristo a entrar en tu vida. Quizás estés agotado por el sistema de vida, pero hay alguien que puede cambiar todas estas cosas, y este alguien es Jesucristo. Él perdona tus pecados, nuestros pecados, y nos limpia de toda maldad y nos da cada día una nueva oportunidad. Así que mirando a Cristo, sigamos adelante y permanezcamos en Él. Hoy es día de salvación, hoy es día oportuno, es tiempo de volver corazón al Señor. Que Dios les bendiga en nombre de Cristo Jesús, y permanezcamos firmes y fieles hasta el fin.